para la cual el sistema tiene la misma frecuencia con que actúa el motor, la onda. Ese es básicamente el problema. ¿Ya? Entonces, hay un montón de cosas, el problema es muy sencillo, hay un montón de cosas conceptuales que tenemos que entender. Ya. Lo primero, este sistema es como una vida en cantilever, ¿verdad? Está empotrada acá y está libre arriba. Entonces, ustedes deben recordar por lo menos este es el ejercicio 1. Entonces, tenemos un sistema de una libertad que tiene una rigidez y una masa total. ¿Ya? Donde esa masa total cambia. ¿Alguien sabe cuál es la rigidez de este sistema cuando la deformación es así? Esto es delta. Cuando la viga está empotrada o está libre arriba, la rigidez del sistema viene dado por 3 por la longitud del elemento elevado a 3. Esa es la rigidez. ¿Ya? Si es que estuviese empotrado arriba, sería, por ejemplo, 12. ¿Ya? Pero estos son cálculos que vienen desde el curso de análisis estructural. Y aquí puedo calcular todos los que nos decimos. ¿Ya? Por ejemplo, por el enunciado, yo sé que el modo de elasticidad está aquí. Son 200.000 megapascales. La longitud está por el enunciado también, son 8 metros, ¿verdad? Está acotado en el dibujo. Y la inercia de una sección como esa, de pared delgada, de un perfil tubular, ¿ya? Ese es un dato que yo les daría, ¿ya? Porque no tendrían por qué acordarse que esa es la inercia de un perfil tubular de pared delgada. Y esto ustedes lo pueden evaluar y da 6.14 5 metros cuadrados, o sea, metros a la cuarta. Entonces vamos a trabajar en newtons y en metros, ya para ser consistentes con la unidad, con el sistema internacional. Si ustedes calculan todo eso, introducen todos estos valores en la fórmula de la rigidez, van a obtener que la rigidez de este sistema de 1700 newtons por metro. ¿Ya? Simplemente reemplazando los datos, este es el primer paso. Entonces tenemos la rigidez para sacar la frecuencia natural que necesitamos. La frecuencia es en función de la rigidez y de qué más. Luego la masa. Recuerden que, viene la masa. ¿Ya? Entonces tenemos una masa total que va a ser igual al peso del estanque que está dado ahí. La masa, incluyendo el estanque, son 500 kilogramos. ¿Ya? Si trabajamos en newton y metros, esto es fuerza, esto es distancia, entonces la masa se mide en kilogramos. ¿Ya? Entonces son 500 kilogramos. Esto es fijo, que es la estructura, no sé, del material que sea, más 1000 kilogramos por metro esta es la densidad del líquido, ¿verdad? Del agua. Esta es la densidad del agua, densidad de masa. Y esto tengo que multiplicar por un volumen, ¿verdad? Para que me dé una masa. Y ahí sale que la sección horizontal va a decir que el cuadrado que está, si usted lo mira desde arriba, es de 1 metro cuadrado. ¿Ya? Es dando el problema. Por 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Necesito un volumen. Por H, ¿verdad? Que es la incógnita que yo tengo. Por H. Por lo tanto, la masa total me la pueden escribir como 500, ¿sí? Consulta, ¿por qué la densidad del agua? Me perdí ahí. ¿Cómo? ¿Por qué densidad del agua? Sí. Es que es un estanque de agua. ¿Ya? O puede ser líquido que ustedes quieran. Normalmente estas estructuras guardan agua. Ya. No la vi. ¿Ya? Porque hay un estanque que. Y por eso ustedes tienen ahí. Bueno, aquí ustedes tienen un fluido que puede ser el que sea, pero esta es la cota que varía. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es: ¿para qué altura se produce la máxima? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que
la máxima amplitud va a ocurrir, por lo que hemos estudiado, ¿para cuándo? La máxima amplitud es la máxima deformación que va a tener esto, dado que hay una fuerza periódica aplicada en la masa. ¿Ya? Entonces la máxima refractaria ocurre en resonancia. Cuando el sistema entra en resonancia con el motor, ¿verdad? Nosotros vimos que ese era el máximo de este factor de amplificación dinámica. En resonancia. Y eso implica que el omega está dado, el omega es la fuerza externa. ¿Ya? Y el motor tiene una frecuencia que es la fuerza externa de 5 radianes por segundo. ¿Ya? Esa es la frecuencia del motor, perdón, de la bomba en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos un equipo que vibra esta frecuencia y va a hacer la máxima amplitud del tanque cuando entra en resonancia, como el puente que vimos el otro día. Entonces, vimos el puente, entra en resonancia, máxima amplitud. Estos son, por tanto, el problema son 5 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, tenemos una fuerza, ¿verdad? Una fuerza PDT, que es igual a P sub 0 por el seno de 5T, ¿verdad? Esa es la fuerza externa. Donde el P sub 0 también está dado ahí, son 100 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo el motor. ¿Sí? Por lo tanto, por acá. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? La máxima respuesta. La máxima respuesta ocurre en resonancia. Vale decir, cuando el omega es externo, este es la fuerza externa, la frecuencia externa es igual al omega natural. Es igual a K sobre la masa total. ¿Ya? Entonces, como la masa total depende de H, yo puedo despejar H. Esto que está aquí es la frecuencia de la fuerza externa. ¿Ya? Entonces tenemos una fuerza aquí que tiene 5 radianes por segundo y cuando el periodo de la estructura sea 5 radianes por segundo, entonces va a ocurrir la máxima respuesta. Porque está en resonancia. Bien. Entonces tenemos que ustedes tienen, ¿verdad? Recuerden que si trabajan en Newton metro, aquí abajo trabajan en kilogramos. ¿Ya? Si trabajan en kilonewtons, entonces aquí tienen que ser toneladas. ¿Ya? Entonces eso es importante, lo de la unidad es muy importante en esta fórmula porque como una raíz cuadrada y no lineal esa función, si trabajan en unidades distintas, entonces les va a salir mal. ¿Ya? Unidades de rigidez, unidades de masa. ¿Ya? Y ahí les va a dar entonces en radianes por segundo. Ya, entonces aquí ustedes pueden simplemente llevar al cuadrado y después cuánto vale H, ¿verdad? Simplemente sale que el H para el cual ocurre la resonancia es 2.38. Ya, entonces esa es la pregunta. Sacamos cuánto es la altura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la altura para la cual se produce la máxima oscilación? La pregunta es ¿cuánto vale el máximo desplazamiento? Después, para calcular el corte basal del momento volcánico. ¿Sí? Así que tenemos. La primera pregunta es cuál es la altura, ¿verdad? Ya respondimos esa pregunta. Después nos preguntan cuáles son el corte basal y el momento volcánico. Para calcular el máximo corte basal, tengo que calcular el máximo desplazamiento y multiplicarlo por la rigidez del sistema, ¿verdad? Es una buena fuerza máxima. Y después, si yo tengo la altura para que ocurra esa fuerza, entonces puedo calcular el momento volcánico. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos claros lo que estamos haciendo? ¿Se entiende? ¿Para poder seguir? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ya. Entonces lo más importante es que la máxima amplitud para sistemas con bajo amortiguamiento ocurre para resonancia. Eso hay que ir claro. Eso es el punto más importante. Bien.
Entonces, aquí voy a poner que debemos calcular la máxima transformación de la estructura. La estructura para determinar tanto el corte máximo como el momento máximo. ¿Ya? Tenemos el máximo desplazamiento, vamos a multiplicar por la rigidez y obtenemos los parámetros que nos están preguntando. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada hablamos de un parámetro que se llama factor de amplificación dinámica, o R sub T, el cual, si es que es mayor que 1, la respuesta dinámica va a ser más grande que la respuesta estática. ¿Ya? Entonces, en este caso, el U máximo va a ser igual a una respuesta estática multiplicada por un factor de amplificación. ¿Ya? Y vimos que esto además viene multiplicado en el tiempo por una función seno, por ejemplo, donde el máximo va a ser 1 menos 1. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuál es el máximo. ¿Alguien sabe cómo calcular este valor? Este es estático, ¿verdad? Tengo una fuerza que tiene una magnitud máxima de 100 newtons y tengo la rigidez. Por lo tanto, puedo calcular cuánto vale ese desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que fuerza es igual a K por U, por lo tanto, el desplazamiento es P sobre K. ¿Ya? Entonces, este que está aquí, lo puedo calcular como P sub 0 dividido K. Recuerden que el P sub 0 está en newtons, este está en newtons dividido metro. ¿Ya? Por lo tanto, me da una razón de una distancia. ¿Ya? Y el R sub D, también lo estudiamos. ¿Sí? ¿Pero qué es P sub 0? P sub 0 es que hay un motor, ¿verdad? Y el motor vibra una frecuencia, digamos, por ejemplo, de un cierto magnitud. Entonces, en realidad, ya está indicando la estructura haciendo una cierta magnitud de fuerza. Por ejemplo, si tú tienes una bomba, no sé, de tantos kilos y duplicas la cantidad de kilos, entonces es razonable que la fuerza que tú sientas va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, para esta bomba, esa amplitud máxima que va a sentir la estructura son los 100 newtons. ¿Ya? En el fondo, esto que está aquí va a producir una fuerza PDT que es armónica con el omega y además tiene una amplitud, que son los 100. Esos 100 en realidad tienen que ver con este otro problema que depende con masa, por ejemplo, de la bomba. ¿Ya? Entonces, entre más masiva es esta bomba, uno esperaría que para la misma frecuencia hiciera más fuerza. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Y este factor de amplificación, nosotros lo estudiamos la clase pasada y se calcula como 1 sobre la raíz de esto es un poco más larga, pero se calcula así, ¿ya? En donde, como estamos en resonancia, omega y omega n son iguales, ¿verdad? Entonces, tenemos que omega y omega sub n son iguales, y además el único factor que le falta es el factor de amortiguamiento que está dado por el enunciado. Sí, es igual a 0.02. Entonces yo puedo evaluar cuánto vale R sub t. Porque tengo todo para calcular. Entonces, este factor lo que está haciendo es que qué tan distinta es la fuerza si yo la aplico, la amplitud si yo aplico una fuerza estática comparado con si yo la aplico de forma dinámica. ¿Ya? Eso es lo que nos está haciendo este parámetro. Si este factor es igual a 1, entonces la fuerza estática es equivalente a la fuerza dinámica. Si es que esto es mayor que 1, significa que los efectos de considerar la dinámica de la fuerza se ven amplificadas en la máxima deformación. ¿Ya? Este valor puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1 también. También puede ser que yo aplique una fuerza y la fuerza estática sea más grande que la fuerza dinámica. ¿Ya? Entonces, eso hay que estudiar este parámetro. Si ustedes hacen eso, reemplazando estos valores,
les va a dar que el Q máximo son 0.035 metros. ¿Ya? Ahí están todos los datos para reemplazar. Tenemos P que vale 100, tenemos K que vale 7200 y tenemos esto que está. Entonces podemos calcular todo. Entonces eso nos va a dar unidades de metro. Entonces nos preguntan en realidad las solicitaciones máximas, por eso calculo el U máximo. Y el B máximo, que es el corte máximo, viene dado por el K del sistema por el U máximo. Esto es dinámico, ¿verdad? Entonces, en realidad, el momento volcán es una combinación entre fuerzas elásticas y fuerzas de amortiguamiento. ¿Ya? Pero cuando ocurre el U máximo, la velocidad es nula. ¿Verdad? Porque llego al máximo y después me devuelvo. Entonces, en cambio de velocidad paso por cero. Entonces, aquí en tal momento lo podría calcular para cada instante de tiempo, pero cuando se cumple eso, las fuerzas de amortiguamiento son iguales a cero. Porque estoy en velocidad cero. ¿Ya? Calcular eso les va a dar. Y después, si yo tengo el corte está ocurriendo a esta altura, ¿verdad? Está aplicado en la masa. Para calcular el momento volcante máximo, simplemente tengo que multiplicar por la altura. Ahí tengo, digamos, el brazo de palanca que hace esta fuerza. Por lo tanto, el momento máximo va a ser igual a el corte máximo multiplicado por 8 metros. ¿Ya? Y eso da. Y el momento siempre tiene unidades, mejor que un 0. Esto da en unidades de fuerza por distancia, porque es un momento. ¿Ya? Y eso es todo el problema. La verdad es que es bastante corto, pero hay que tener estos conceptos bien claros. ¿Ya? Aquí, específicamente, lo que nos indica el problema es que la frecuencia del sistema dinámico es variable. Y tenemos que saber que la máxima respuesta viene dada cuando ocurre resonancia. Entonces puedo girar cuánto vale H. Además, como sé que está en resonancia, yo puedo calcular en función del amortiguamiento cuál va a ser el factor de amplificación dinámico y puedo obtener cuánto vale el U máximo dinámico. Y como conozco las propiedades del sistema, puedo calcular tanto el corte como el momento base. Esa es más o menos la vuelta que nos da. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Estamos bien? ¿Por qué en el M máximo lo calculó con 8 metros y no con 8 más la mitad del H? Lo podría haber hecho, sí. Es razonable pensar que en realidad podría ser como una ponderación, no la mitad, sino que como entre medio, ¿verdad? Por simplificación lo calculé justo donde me dice el enunciado. Aquí el compañero pregunta por qué no calculamos la altura como esto más la mitad del H. Porque en realidad la masa está distribuida a cierta altura. Y él tiene un punto. ¿Ya? Se podría calcular un poco más arriba, pero por simplicidad no calculamos, digamos, por los datos del problema. Pero si es que tú, por ejemplo, hubieses puesto eso en una respuesta, se hubiese estado 100% correcto. ¿Ya? Porque en el fondo estás viendo que la fuerza se aplica en el centro de masa del sitio donde está concentrada la masa. Porque es una muy buena observación. ¿Ya? Pero por simplicidad, digamos, el H ¿cuánto nos daba? Además que el H es importante, digamos, en comparación a los 8 porcentajes que del orden del 25%, así que es una buena votación. ¿Sí? Se entendió la pregunta que no hizo, ¿verdad? Entonces estamos bien. Eso es un problema típico, ¿ya? Un problema típico en donde básicamente está todo lo que hemos visto, más o menos, ¿ya? ¿Estamos claros o hay alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a el último tema de respuesta.